Hola a todos. Nuestro trabajo se titula Paisaje y contacto lingüístico en la frontera México-Estados Unidos, el español de Tijuana frente al inglés y otras variedades del español. Somos Alfredo Escandón, Rocío Molina Landeros y Jitka Serjova. Nuestra presentación está dividida en 7 apartados: contacto lingüístico en las fronteras, prácticas translingües, paisaje lingüístico, el paisaje y contacto lingüístico en Tijuana, resultados y discusión, reflexiones finales y referencias. A manera de introducción, quisiera presentarles el contexto fronterizo de Tijuana, la ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes y es el municipio más poblado del país y del estado de Baja California. Baja California es uno de los estados fronterizos que colindan en el norte con Estados Unidos con una línea limítrofe de más de 3,000 kilómetros que también abarca Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tijuana la podemos caracterizar como una ciudad de migrantes, puesto a que solo 50% de los pobladores nacieron en este estado. El resto es resultado de migraciones tanto internas o de otros estados del país como internacionales. Ahí en primer término está la migración de Estados Unidos, que representa 67% del número total y cuyo receptor número 1 es el estado de Baja California. Recientemente se agregan también migraciones de haitianos y de los centroamericanos. También se unen los migrantes de retorno o deportados a migrantes transnacionales que conforman este escenario migratorio complejo. Tijuana, el cruce de Tijuana-San Diego es el cruce terrestre más transitado del mundo. La frontera no solo se percibe como espacio geográfico físico delimitado por meridianos y paralelos, eso sería una simplificación que no corresponde a la realidad de comunidades y espacios compartidos contiguos con diferente grado de reciprocidad y afinidad en ambas zonas de la frontera, según Omonigi. Este vínculo que existe entre las ciudades de franja fronteriza se basa en asentamientos urbanos adyacentes y recibe diferentes denominaciones como ciudades gemelas, metrópolis transfronterizas o complejos urbanos transfronterizos. Sin embargo, la reciprocidad bilateral no es libre de asimetrías y transgresiones, según Hernández y Hernández. Las ciudades gemelas lo que tienen en común es la distancia de las áreas centrales de cada nodo en sus respectivos países, donde el contacto constante ha producido una cultura fronteriza distintiva, según Martínez. Para esta cultura son característicos los fenómenos como hibridez o identidades fluidas, según Bauman, o múltiples que se perciben como un recurso y no como un problema. El habla de Tijuana se cataloga, según Lope Blanche, como dialecto de noroeste mexicano. Posteriormente, Mendoza hace algunas precisiones en cuanto a ubicarlo en la zona California septentrional, junto con otros, con hablas de 5 municipios. Pero nosotros consideramos que el habla de Tijuana tiene rasgos característicos únicos, entre cuales destaca la presencia del inglés. Cuando hablamos sobre lenguas en contactos, nos referimos al uso de más de una lengua en el mismo lugar y al mismo tiempo, según Thomason, que no necesariamente implica que los hablantes sean bilingües fluidos. En Tijuana, las lenguas en contacto son, en primer términos, español con su variedad dialectal, con inglés y lenguas del sustrato originario, lenguas indígenas del grupo yumano, pero también lenguas migrantes representadas con su mayor número por mixteco, la lengua otomangue, pero estos hablantes de lenguas indígenas en Baja California son muy pocos, igual a nivel nacional solo 6,1%. También se unen en esta situación de lenguas en contacto creol, chino mandarín y cantones, entre otros. El contacto entre español e inglés resulta en
préstamos, calcos, alternancia o cambio de códigos y translenguaje, entre otros fenómenos. En este trabajo consideramos el empleo del término prácticas translingües. Lo consideramos conveniente por varias razones, porque podíamos optar, por ejemplo, por alternancia o cambio de códigos, pero este término se nos hace más limitado frente a las prácticas translingües porque de alguna forma ve los recursos lingüísticos de forma separada. En cambio, translenguaje, definido como prácticas discursivas múltiples en las que se involucran los bilingües para darle sentido a su mundo, según García, en ellas la comunicación ya trasciende a las lenguas individuales o palabras individuales y involucra diversos recursos semióticos. Se puede ver cierta limitación en el empleo, por ejemplo, del término multilingüe, según Kanagaraya, donde se ve la relación entre las lenguas como suma de entidades, donde las lenguas se ven como encimadas una sobre la otra. Entonces, este concepto se nos hace algo limitado y más conveniente el empleo de translenguaje tomando en cuenta los elementos como multimodalidad o lengua y que incluye lengua escrita, que se nos hace particularmente conveniente para el análisis del paisaje lingüístico. Sobre el paisaje lingüístico podemos decirles brevemente que es una línea de análisis sociolingüístico iniciado por Landry y Boris en el 97. Ellos consideran que el paisaje lingüístico de un territorio, región o ciudad lo constituye la combinación de la lengua utilizada en anuncios, rótulos comerciales, rótulos de calles, carreteras, rótulos de edificios públicos y otros textos escritos en vías públicas. Por su parte de Luna, habla sobre paisaje lingüístico y menciona que esta muestra una práctica cultural de lectoescritura donde los propietarios de negocios, los representantes de instituciones comunitarias o públicas tienen, hasta cierto punto, agentividad para decidir qué comunicar, cómo comunicarlo y en qué lenguas hacer llegar su mensaje. Por su parte, en el 2024, Ferrari considera que la noción de paisaje lingüístico ha recalibrado la perspectiva teórico-metodológica de estudio de la producción escrita en el espacio público. El incluir el heterogéneo conjunto de intervenciones alfabéticas en el territorio, como graffiti, letreros comerciales, denominaciones de las calles, valles de propaganda política, etc., en una perspectiva semiótica integral, ha permitido el desarrollo de la sólida tradición de un estudio dedicado a las relaciones entre lengua, escritura, sociedad y espacio. Si bien la observación de los textos escritos en las vías públicas nos revelan mucho sobre las lenguas utilizadas en ese determinado espacio y con ello las características sociolingüísticas de la región, hacer una observación de carácter diacrónico lo que nos va a revelar es el desarrollo y el cambio lingüístico y la dirección que ha tomado la diversidad lingüística y cultural de la zona. En Tijuana particularmente, como observaremos más adelante, veremos multidialectalismo, nivelación dialectal, aspectos multilingües, plurilingüismo, multiculturalidad gracias a la migración, un cambio sociodemográfico debido a la gentrificación. Hola a todos. El paisaje lingüístico de Tijuana se basa en un corpus de 3.500 imágenes digitales que incluye fotografías y videos. Este mismo se ha realizado de 2014 y sigue en curso en 2024. Se ha enfocado en lugares representativos de la ciudad como la Avenida Revolución, los cruces fronterizos, la Garita de San Isidro, la Garita de Otay, las avenidas principales de la ciudad, tanto en barrios populares como de clase media, en centros comerciales y en establecimientos diversos, a fin de lograr una mayor representatividad. El paisaje lingüístico de Tijuana es un escenario de dinámicas globales, nacionales, regionales, transnacionales y locales. En términos sincrónicos y diacrónicos, su paisaje lingüístico nos habla de la evolución y la transición de la ciudad de una pequeña ciudad fronteriza a una metrópoli, de la tradición a la modernidad, y también nos informa de los lugares donde se produce el contacto lingüístico y este proceso se refleja en las prácticas lingüísticas de los lugareños. En toda ciudad se observan discursos contrapuestos,
cada uno de ellos representativo de los diversos grupos de residentes que comparten una lengua común, pero cuyas prácticas lingüísticas difieren entre sí de manera específica. Los datos que ha recabado muestran cambios léxicos y sintácticos, desplazamiento de algunas palabras del español en favor de términos recién incorporados que son resultado de prácticas translingües. También muestra que algunos términos locales han resistido el paso del tiempo, como yonque, que no ha sido desplazado por deshuesadero ni por ningún otro término de uso nacional, y swat meat, que también se mantiene fuerte. Otros usos locales se alternan con términos originarios de fuera del estado, como car wash, con autolavado, lavamática, con lavandería e incluso lavadero, parking, con estacionamiento y minimarket, con abarrotes. De acuerdo con los datos que recabé, el paisaje lingüístico de Tijuana refleja las siguientes prácticas y procesos. Por un lado tenemos el contacto entre el español de Baja California y otros dialectos del español mexicano a nivel léxico. Diversos segmentos de la población traen su propio léxico regional que puede o no formar parte del español estándar, es decir, son un tipo de registro diferente. Se evidencia en letreros y rótulos mediante la alternancia de términos. En ocasiones los creadores de los signos parecen estar conscientes de la alternancia de registros y desean ser incluyentes mediante la convergencia. Es decir, en un mismo letrero podemos encontrar dos términos. Un ejemplo de ellos es car wash y autolavado. Por otro lado está el contacto entre el inglés y el español. El mismo está muy representado en el paisaje de la ciudad. Algunas peluquerías, por ejemplo, exhiben en el mismo escaparate peluquería, barbershop y barbería. Además de ello, hay contacto entre el chino y el español. Se observa sobre todo en restaurantes y comercios chinos. Sus menús y carteles llevan frases como pollo piña, más acorde con la gramática china, en lugar de pollo con piña. Asimismo, encontramos otras lenguas asiáticas como el coreano y el japonés. Luego tenemos el contacto entre hispanohablantes nacionales y hablantes de otras variedades del español. Por ejemplo, de El Salvador, en la ciudad encontramos términos como pupusas y pupusería. Las prácticas discursivas que se observan sugieren que los negocios que pretenden transmitir características tradicionales prefieren el uso del español, mientras que los negocios que se dirigen a gente más joven o los del sector de servicios prefieren nombres en inglés o que suenen extranjeros, por ejemplo, Le Container, Handys y así por el estilo, aunque el negocio parezca dirigirse a hispanohablantes de la localidad. En cuanto a las lenguas distintas del español y el inglés, los restaurantes chinos muestran tanto caracteres españoles como chinos, incluyendo a veces el inglés en sus nombres. Del mismo modo, los negocios japoneses y coreanos muestran carteles en estas lenguas y también en inglés y en español, presentando a menudo recursos lingüísticos de las tres lenguas nombradas. Algunos rótulos muestran adaptaciones léxicas, morfológicas y sintácticas de palabras inglesas con el nivel fonológico reflejando estos cambios como la tatuajería, tattoo shop. Otros rótulos juegan con el lenguaje, con la lengua de forma que sugieren significados que solo los bilingües podrían captar, mientras que otros muestran palabras acuñadas de forma creativa y lúdica. Las palabras y símbolos encontrados en el paisaje tijuanense reflejan la localidad, la simultaneidad y la interpenetración de lo global y lo local, o de lo universal y lo particular. Los registros locales y regionales interactúan con el estándar nacional y con dinámicas globales como son el empuje del inglés y de las corporaciones internacionales que traen su propio léxico. Así, autopartes o autopartes es un uso local, interactúan con autoparts, que es estándar estadounidense e inglés global, y con refacciones o repuestos, que son el estándar nacional mexicano. Del mismo modo, podemos establecer un paralelismo en el mismo orden de pequeño negocio local o familiar frente a corporaciones regionales, nacionales o internacionales. La pequeña empresa local prefiere nombres como autopartes, mientras que la cadena regional o la corporación internacional prefiere refacciones.
Al mismo tiempo, las corporaciones globales como Carl's Jr. ponen anuncios que muestran broiled burgers, por ejemplo, mientras que los restaurantes locales llevan hamburguesas a la parrilla. Los tijuanenses nativos realizan prácticas translingües, mientras que los llegados de fuera y los inmigrantes recientes traen consigo sus propias prácticas que incluyen un léxico y una fonología algo diferentes en el caso de los mexicanos y obviamente lenguas diferentes con otros grupos como los chinos y haitianos. Respecto a las prácticas translingües, el paisaje lingüístico muestra que los chinos tomaron la palabra lonche, almuerzo, lunch en inglés, y le dieron varias grafías y posiblemente varias realizaciones fonéticas. Por último, el empuje del inglés global también ha provocado el desplazamiento de palabras españolas como gimnasio, que solía ser la palabra común hace un par de décadas, en favor de gym y fitness, que puede ser fitness center. Aunque el uso de estos elementos léxicos es habitual en Tijuana, no se limita en absoluto a la ciudad, ya que puede atestiguarse en otros lugares de México y del extranjero, y no solo entre las comunidades hispanohablantes, sino también en otros países. Las palabras peluquería y barbería alternan ahora con barbershop, una adición reciente al paisaje lingüístico de la ciudad, aunque las primeras han estado en uso durante décadas en muchas partes de México, incluida Tijuana. Tatuaje es otra palabra que ha pasado pues que ha sido desplazada. En este caso tenemos tattoo, tattoo en inglés. En todos los lugares fotografiados se utiliza la palabra que viene del inglés. Los residentes fronterizos que también cruzan la frontera llevan a cabo prácticas de negociación, prácticas políticas, prácticas bancarias, recreativas, religiosas, educativas, comerciales, médicas, de compras y similares en ambos lados de la frontera. La gran cantidad de actividades que llevan a cabo los lleva a interactuar en diferentes entornos con una variedad de interlocutores con los que se involucran en una serie de prácticas lingüísticas que pueden explicar los procesos lingüísticos atestiguados por el paisaje lingüístico, como las prácticas translingües entre lenguas y registros. Y no solo eso, sino que también se interactúa con lo que uno puede leer en el paisaje lingüístico mismo, tanto de Tijuana como de California. La lengua también se ha convertido en un recurso móvil que ha dado lugar a prácticas lingüísticas que recurren a múltiples fuentes y modalidades a medida que las personas van y vienen. Como consecuencia, encontramos en Tijuana un paisaje lingüístico más rico y diverso que nunca, donde la mezcla de lenguas es habitual e incluso puede surgir un dialecto koiné inmigrante a medida que se comparten diferentes dialectos del español mexicano en un entorno urbano cada vez más complejo. La situación diglósica existente de alternancia de términos sinónimos en español, independientemente de su origen etimológico, parece apuntar en esa dirección.